Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La Organización Panamericana de la Salud informó el pasado 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, que en 27 países de América hay aproximadamente 9 millones de profesionales de la enfermería, que representan más de 56% de los recursos humanos para la salud. Sin embargo, 3 de cada 4 de estos activos se ubican en la América anglosajona, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá. La región de las Américas sigue siendo una de las más desiguales a nivel mundial, con millones de personas que carecen de acceso a servicios de salud integrales, incluidos los cuidados preventivos y paliativos. Hay heterogeneidad en el sistema de educación de enfermería, con incoherencias entre los países en cuanto a las competencias de los profesionales formados, la estructura y la actualización del plan de estudios y las cualificaciones del profesorado, añade el texto. La falta de profesores con preparación avanzada y la distribución de los programas educativos a nivel posgrado presenta una barrera significativa para preparar adecuadamente a la próxima generación de enfermeros y expandir su rol principalmente en los servicios de atención primaria. Las funciones de las enfermeras de práctica avanzada se encuentran en gran medida en las fases iniciales de desarrollo en América Latina. Por ello, añade, la región está experimentando una escasez crítica de enfermeras, con bajas tasas de retención y alta rotación. 79% de los estados miembros de la región tienen puestos de enfermeras jefes en los ministerios de salud, pero solo 46% tienen programas de formación en liderazgo de enfermería efectivamente implantados. En 2017, México alcanzó 337,176 profesionales de la enfermería, 42.59% clasificados como generales, 10.53% especialistas, 8.24% pasantes, 31.31% auxiliares y 7.23% otros casos. En cuanto a Jalisco, contó a la misma fecha con 20,798 enfermeros, 39.57% generales, 9.02% especialistas, 10.08% pasantes, 34.79% auxiliares y 6.54% otros. De este modo, cuentan con formación universitaria y especialidad, lo cual contribuye al proceso de consolidación de la profesión. Sin embargo, la enfermería continúa siendo una actividad que no goza del mismo prestigio que otras profesiones sanitarias, o bien de aquellas consideradas tradicionalmente masculinas. El componente femenino mayoritario influye para que la profesión se le valore menos, quitándole mérito y reconocimiento, apunta por su parte la historiadora Soraya Melchor Barrera, de la UDG. Este contexto complejo destaca la trayectoria de Gloria Emilia Uriarte Rincón de Seimandi, la única sobreviviente de la generación de 1947, la primera con reconocimiento profesional en enfermería por parte del gobierno de Jalisco. Su carrera está llena de logros, pero la condición de mujer se los hizo más difíciles. Y no solo son las carreras que cursó y ejerció, sino también la docencia. Acuérdense que era la situación política también del 68, sí, con los estudiantes. Sí. Hay el problema, corren al director de enfermería y las alumnas, unas que fueron mis alumnas, me buscaron para que yo me fuera con el doctor Guillermo Ramos Ochoa a trabajar en enfermería. Y así es como ingreso a la universidad, en 1970. Entonces, digamos, como docente a partir de 1970. De 70. Y como enfermera en el hospital civil y en hospitales privados desde 20 años antes. Yo en los hospitales privados, en la asistencia social, yo, por ejemplo, ingresé al Seguro Social en el tiempo de Medina Asensio. Acuérdense que Medina Asensio fue gobernador y tuvo un hermano jefe de servicios médicos. Medina Asensio fue después de Gil Preciado, gobernador, ¿no? ¿Fue qué? Después de Gil Preciado, gobernador. Medina Asensio. O sea, sería, ¿no?, en los años 60, ¿no? ¿O fue antes? No, fue antes. ¿Fue Agustín Yáñez y después de Agustín Yáñez no fue Gil Preciado? ¿Fue Medina Asensio? Yo conocí a Medina Asensio, era gobernador en los 60. Sí. Él fundó, él separó la Escuela del Ferrocarril del Pacífico
la escuela de enfermería y fundaron... A él le tocó el 68 como gobernador. Sí. Sí, entonces Gil Preciado había sido después de Agustín Yáñez y después de Gil Preciado fue Medina Ascencio. Fue Medina. Entonces con él, yo fui al seguro, le dije, sí me voy, pero a mí me manda de instrumentista a sala de operaciones, no con enfermo. Me mandó. Pero ya ve cómo es la política y la vida y mis problemas acá de la casa. Le digo, ¿sabe qué, licenciado? Yo me voy. El seguro no es para mí, porque eso de checar entrada, checar salida, no, yo no. Entonces dejé y ya fue cuando me vine de enfermera y me dediqué más a ser puro enfermera quirúrgica, porque yo me caso en el 55, salgo del Vázquez Arroyo y ya me vengo a la casa y me hablan de aquí del México americano, vuelvo a trabajar aquí, pero así temporadas por los problemas de familia, los hijos. Y porque estudiaba también. También, y estudiando. Él me dice a Francisco, a la hora que empecé a escribir el libro, ¿cómo le pudo hacer? Le digo, pues gracias a Dios y a mi marido y a los hijos. Yo pude estudiar, correr. Fíjese, daba clase en trabajo social en Belénes, antes de este trabajo social, anteriormente. Y luego venía hasta enfermería corriendo. Me tuve que comprar carro y atravesaba Belénes, todo hasta la calzada, llegar a dar clases a enfermería. Y me buscaba la manera de acomodar el horario que yo pudiera trabajar y estudiar y estar en la casa. Porque todavía la primaria yo recogía a mis hijos que estudiaban en la anexa. Oiga, pero entonces se requiere también tener un temple como persona muy flexible, ¿no? Porque hay gente que con eso que usted me dice que hace, se vuelve loca ahora. Pues yo no sé cómo. Y ahora yo no me explico después de que Francisco me dice, oye, ¿cómo le hacía? Pues no sé, le digo, yo no sé. Pero yo corría de allá acá al Vázquez, los sanatorios particulares y hospitales, porque con los neurocirujanos a mí me tocó ir a Guanajuato a operar con el doctor. Bueno, fue González, fue el doctor Lorenzo Gallardo, fue Pablo Casillas Ochoa, fue el doctor último que acaba de morir, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces todavía con González Cornejo, pero con el doctor Pablo Casillas fuimos a operar a Guanajuato. Pero yo me iba, le digo, doctor, como mi marido conocía a todos los médicos y eran de confianza, le pedían permiso a él. La deja que vaya conmigo. Y entonces él decía, sí, pero se lleva a uno de los hijos. Así me llevaba, no a él, a los más chicos. Me acompañaban a Tepic, a Tepa, a Michoacán a operar, a donde había cirugía. ¿Nunca les decía que no? Nunca me decía que no. O sea, usted siempre que le decían, tenemos una operación en una ciudad foránea, usted siempre iba. Yo siempre iba, porque afortunadamente llega uno, yo lo decía a mis alumnos, hacerse tan indispensable en el cuerpo médico, porque ellos confían en todo. Las monjitas de la Trinidad me decían, ay Gloria, qué bueno que viniste, no vamos a sufrir con el doctor, porque había de todo. Pablo Casillas Ochoa, todos eran... Bueno, entonces por lo que me dice usted conocía a todos los médicos que se dedicaban a eso de Guadalajara prácticamente. Sí, a los neurocirujanos, sí. A todos los neurocirujanos. Hasta y trabajó con todos. Trabajé con todos. Los de aquel entonces, ¿eh? Sí, claro. Los fundadores de la neurocirugía. Como docente ya tiene 26 años jubilada, pero el ejercicio de enfermería lo dejó hasta que sus médicos murieron. Su última asistencia en quirófano fue apenas hace una década. Es que es tan emocionante, ¿qué le puedo decir? Hacerse uno tan indispensable, porque eso de que el médico nomás haga la mano y uno ya sabe qué paso sigue, pero para eso había que estudiar mucho. Fíjese, en el 52, don Gabriel Vázquez Arroyo él iba muy seguido a Nueva York, Estados Unidos, y entonces encontró un libro de neurocirugía y me lo trajo, con todos los instrumentos, con todo cómo yo debía arreglar mi mesa. Todavía lo conservo con todo cariño. Y entonces, pues
nadie me podía llegar a conocer todo lo que yo debía hacer en la mesa de sala de operaciones. La mamá de Sofía Torres Insunza nos tocó operarla en el Sanatorio Guadalajara. Y como era de confianza, yo la veía y me volteó y vio la mesa y me dijo, ay, Gloria, todo eso me van a poner en la cabeza. Le dije, no, sí, todos, pero poco a poquito, le decía, uno por uno, no todos juntos. Y le prometemos que lo sacamos, ¿verdad? Porque... No, muchas anécdotas, sí, muchas claro. anécdotas. Pero entonces, resumiendo un poquito, su carrera como enfermera activa empieza en el 47. Sí, 47 cuando vine a Guadalajara. ¿Y hasta qué año usted estuvo activa como enfermera? No hablando de la maestra, de la profesora, sino de la enfermera que estaba en la sala de operaciones. ¿Hasta qué año estuvo? Hace como 10 años, porque los médicos empezaron a jubilarse, mis cirujanos. Entonces su carrera del 47 al 2010, pongámosle. Sí, señor. O sea, unos 60 y tantos años de enfermera activa. Así es. ¿Y como maestra, de qué años a qué años? Maestra de enfermería. Como maestra ingresé en el 70, como secretaria. Como secretaria de la escuela con el doctor Ramos Ochoa, como le decía, con el doctor Guillermo. Y entonces yo dejé la secretaría porque tenía que estudiar y no podía estarme en la oficina y estudiando. Sí. Entonces renuncié y me quedé nomás con mi tiempo completo como docente. Me quedé en la escuela de enfermería. Pero en la escuela de enfermería hasta 96 me jubilé. Este marzo cumpliré 26 años de jubilada. Los años que le trabajé a la universidad. Oiga, ¿y cuando se jubila ya dejó de dar clases o siguió dando clases? ¿Mande? ¿En 96 dejó de dar clases ya? No, porque mire, en el tiempo de que Cosío fue presidente municipal, yo trabajé mucho el voluntariado. Informe de salud en México. En esta administración, el presupuesto asignado al sector salud ha impactado en el número de plazas de personal médico, ahorro en la compra de material de curación y equipo médico, sumado a los tropiezos del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, que a partir del 1 de enero del 2020 sustituyó al Seguro Popular y enfrentó el desabasto en medicamentos para el cáncer y VIH-Sida, los problemas en el equipo e insumos para diálisis y hemodiálisis, vulnerando aún más la vida de los no pocos pacientes en esta situación, aunado a las protestas generalizadas del personal de salud por el importante recorte presupuestal en el sector y un incremento de la población en estado de vulnerabilidad para enfrentar las consecuencias del contagio. Como se ha estimado en la Encuesta Nacional de Salud, señala el informe México ante COVID-19, elaborado por expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana para el Senado de la República y publicado en octubre de 2020. Asimismo, en México, se gradúan alrededor de 18,500 personas de la licenciatura de medicina. La mayoría de ellos serán médicos generales, ya que en todo el país solo se ofrecen 7,819 plazas para realizar una especialidad, y la única forma de hacerlo es a través del Examen Nacional de Aspirantes para Residencias Médicas, el cual presentan al año alrededor de 49,000 personas.
Los años 40 en México son una época de enormes desigualdades y de abismos de pobreza y enfermedad, pero también de grandes proyectos que basaron las conquistas en salud de los mexicanos de las siguientes décadas. La carrera de enfermería se fundó gracias al doctor Luis Alfonso Velasco, que fue el primer director, pero entonces el director de medicina era Ignacio Chávez, sí. El doctor Ignacio Chávez. Entonces se separamos ya y empezamos la madre Carmen Aldape, la fundadora de las Josefinas del Hospital Civil, siempre se preocupó mucho por enfermería. Ella era la administradora y era todo ahí en el hospital. Entonces, en un lugarcito que era el laboratorio abajo, empezamos a asistir a clases ya separadas de todo, como 15 alumnas. Y esas fuimos la primera generación. Soy fundadora, afortunadamente, la primera generación de enfermería, de trabajo, de licenciados en trabajo social, porque trabajo social ya existía, pero la licenciatura no. La primera enfermera de la maestría en salud pública y en anglosajones. ¿La generación de usted de enfermería sería 47, 49? ¿La carrera? Ajá. La primera generación, pues. 44, 47, 3 años. Ok. Esos fueron los 3 años de estudio. De estudio. ¿Y usted está en esa generación? Sí. Y de esa generación, pues había que hacer tesis, había que cumplir con servicios. Sí, usted llegó a Guadalajara en 44, ¿verdad? Llegué en el 45. Ah, sí, porque sí. Estaba nomás tratando de cuadrar las fechas. Que por cierto, y en ese entonces llegamos en ferrocarril, porque todavía estaba el ferrocarril, sí, claro, allá a la estación por Libertad. Y para ir, fíjese, a tomar el tren de mi rancho, del Guayabito, a la estación Retes, teníamos que hacerlo a caballo. El tren pasaba, creo que en la tarde, por la estación Retes. Entonces teníamos que madrugar a caballo con los primos que nos llevaban a tomar el tren que nos traería a Guadalajara. Fue una impresión muy fuerte, porque siempre me gustó pues viajar, conocer, pero fue el primer viaje que yo hice fuera del rancho, fuera de Sinaloa y de Sonora, en tren hasta Guadalajara, que era otro mundo, Y además, ¿cuánto hacía el tren de ahí hasta Guadalajara? ¿Un día o menos? Un día. Un día, ¿verdad? Siempre fue muy lento, ¿no? Digo, yo tomé ese tren para ir a Benjamín Gil, Sonora, hace 30 años. Y me acuerdo que me pareció infernal y nos aventamos casi un día. Pero supongo que era peor todavía de lento hace 50, 60, 70 años, ¿no? Sí. Había que traer lonche. Mis tías nos preparaban todo para venir en el camión y no comprar pues en las estaciones, sí. Exacto. En la ciudad le llamaban la ciudad de las rosas a Guadalajara. Exacto, sí. Era preciosa, que tenía rosas por todos lados. Y la estación del tren de Libertad, que usted dice, es donde después estuvo la oficina esta del sindicato del ferrocarril, ¿no? Sí. O sea, en Libertad y Enrique Díaz de León. Así es. Mire, y después lo movieron a la Colonia Moderna, a la vía del tren. Sí. Y allá está la estación, al final de la calzada. Digo, donde se quedó porque después lo cambiaron acá por Libertad las oficinas del ferrocarril. Sí, exacto. Sí, ahí ya es ahora una universidad que se llama Enrique Díaz de León. Ya tampoco es ferrocarril ahí. Así es. Y supongo que en el primer trazo llegaba también al lado de los templos estos de Aranzazú. Sí, de Aranzazú ¿Y cómo se llama el otro? Decía yo. San Francisco, sí. Sí. Y la Calandria. Vamos a hacer una Guadalajara distinta. Entonces, usted del 47 a la fecha, usted de las 15 que egresaron es la única que sigue con nosotros. Sí. ¿Le siguió la pista a sus compañeras? Ya de enfermería no existe nadie. La última enfermera,
Acaba de morir en México en octubre pasado. ¿De la generación de usted? De mi generación. Guadalajara era hermosa y amable, pero hay anécdotas que revelan de forma inquietante la hipocresía y el racismo del espíritu de las generaciones que dominaron los años 50 y 60, la época en que para muchos se alcanzó el auge en la historia de la ciudad. Cuando nos bajamos del tren, mi papá dijo, pues vamos a que medio vean Guadalajara, y nos alquiló unas calandrias y nos venimos a recorrer Guadalajara. No, Guadalajara en aquel entonces, señor, era una maravilla, era otro mundo, como le digo, con paz, con tranquilidad. Eso que caminábamos a pie, yo, desde acá al Vázquez Arroyo, todo, porque el Vázquez estaba en la calzada para allá, ¿verdad? Frente a la Plaza de Toros. Ahí me tocó muchas veces también en el hospital que llegaran los toreros, algunos de los toreros, porque Pérez Lete era el médico de plaza, pero como estaba muy lejos, la Beata Margarita, que era su hospital, pues corrían al Vázquez Arroyo enfrente y ahí me tocó atender a muchos toreros también. Pero uno de aquí, que yo recuerdo mucho, es un negro, Walter Ingram, que lo boxeó Becerra. Y entonces ese señor en la plaza de boxeo, que también estaba allá en la... ¿Era americano? ¿Estadounidense? Él era americano. Pues le cuento la historia de él porque me tocó a mí ir a la sala de operaciones con otro doctor que ese ya no trabajé, fue los últimos que ya no trabajé. Recorrieron con él, después de la plaza, recorrieron la Trinidad, la Beata Margarita y el Sagrado Corazón. Nadie lo recibió porque era negro. No me diga. Porque era negro. Y vino a terminar aquí en el México americano. Fíjese, todo el tiempo de vida de hemorragia que se perdió por no ser atendido. Y aquí lo operamos. ¿Y lo salvaron? No, porque ya, es que después vi la historia de Becerra también que dice, lo noqueó tanto y le dio tan fuerte que esa hemorragia, cuando abrimos el cráneo, no, ya estaba inundado todo. ¿Y qué edad, ¿en qué año fue eso? En los 60, supongo yo, porque Becerra era campeón mundial en los años 60. Sí. Pero qué barbaridad, ¿en serio no lo recibieron por ser negro? ¿Mande? Uno pensaría que eso no pasa en México, de no recibirlo por ser negro. Pasaba todavía, fíjese, pasaba. Yo lo narro en el libro, pero es verídico. Híjole, es impresionante. Es verídico. Informe de salud en México. México ha enfrentado desde hace varios años una situación importante de salud denominada la doble carga de nutrición, presentando por un lado los problemas de la salud originados por hábitos de alimentación inadecuados y en el otro extremo las complicaciones por las deficiencias en nutrimentos. Hoy en día, 7 de cada 10 adultos mayores de 20 años padecen sobrepeso y obesidad y 3 de cada 10 escolares y adolescentes. Paralelamente, se reporta que 8.6 millones de adultos padecen diabetes mellitus, 15.2 millones tienen hipertensión arterial y un poco más de 1.6 millones algún tipo de dislipidemia. Asimismo, los datos de mortalidad señalan que las 3 causas principales de muerte en la población adulta están relacionados con inadecuados hábitos alimentarios, como son las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y tumores malignos. A partir de la pandemia de la COVID-19, sabemos que estas enfermedades, junto con la obesidad, son factores que aumentan la gravedad de esta en las personas que lo padecen. Aunado a esta situación de salud en el otro extremo, se encuentra la desnutrición que presentan los niños menores de 5 años. Cerca del 1% tiene bajo peso, 1.9% bajo peso para la estatura y 10% desnutrición crónica. La desnutrición y otras deficiencias nutricionales son la 6ª causa de muerte en esta población.
Después de los 90 años, ¿hay vida por vivir? La maestra asegura que sí, pese a que la pandemia causó estragos en el grupo de edad al que pertenece. ¿Le sigue gustando Guadalajara? Mucho me gusta Guadalajara. Aunque esté tan grandota, tan inmanejable. Con todo tan complicada la vida, tanta inseguridad. Ahorita ya no sabe uno si sale, si entra a la casa o no entra, si que lo atacan en la esquina, porque esa es la verdad, no hay seguridad en nada. Para el humo, el smog, el ruido. Todo eso. Ahora esta colonia que era tranquila, era de trabajadores, como le digo, pacíficos. No, ahora edificio por todos lados. Las agencias de viaje, me quitaron la natación de aquí. No. Guadalajara completamente. Y ahora me da tristeza ver la calle de Américas y a Vallarta y todo eso, que no son casas ya. Son puro negocio, puro negocio convertido en cafés, en restaurantes, en todo eso, bancos, pero las casas originales, hermosas que había, se acabó la paz. Y la gente se está yendo de esta zona hacia las orillas, supongo yo. Sí. ¿A usted nunca le han llegado aquí a preguntarle para pagarle su casa? No. Porque digo, eso hacen los que construyen edificios, comprar casas y ya después construyen torres. Ah, sí. Pues ese que nos están haciendo aquí cerquita. Nunca en la colonia se había permitido. La cantina de la esquina también. Era un restaurante. Se llamaba la parrilla sucia, le decían. Sí, era la parrilla suiza. Sí, claro. Ah, pues ahí se hizo ese restaurante. Pero es cantina, señor. Sí, claro. Es cantina. Entonces, pues todo ha cambiado. Me tocó conocer a los dueños de la cantina famosa, la de la bicicleta. ¿A la Fuente? La Fuente. Yo conocí a los dueños, fíjese, porque ellos estuvieron emparentados con el matrimonio de mi hermana. Se casó con un López Escobar, los nietos de ella. Así era la vida. Las serenatas que llevaban antes a Guadalajara, tanto enfrente como acá había muchachas, venía la gente, disfrutábamos de la serenata. Ya nada se puede. Todo. Y bueno, Guadalajara es una ciudad muy futbolera. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿O nunca le gusta el fútbol? No, a mí me gusta el béis. De que es herencia de su tierra, ¿no? Sí, yo toda la vida, y eso no le dije, de niños, de adolescentes jugábamos béisbol. Yo tengo fotos en el libro donde estoy con mi guante, con mi cachucha en la playa, y me gusta mucho la tambora sinaloense. Sinaloense también. Oiga, ¿pero le gusta ir al béisbol, por ejemplo? ¿O ya no va? No, ya se acabó el tecnológico, ¿se acuerda? Sí, claro. En aquel entonces era el tecnológico. En los famoso. 90. Sí. Digo, porque ya regresó el béisbol, ya tenemos 2 equipos aquí. Sí, pero yo ya no, porque a mi hijo no le gusta mucho, entonces ¿con quién voy? Claro. Oiga, y bueno, me dice usted que una de las claves de la salud ha sido la actividad, la natación en particular, pero le cerraron la alberca, me dice, sí. ¿Ya no toma natación? No, sí tomo, pero allá por Chapalita, tengo que ir a tomar, el mundo físico se llama. ¿Y para moverse dentro de la ciudad la llevan? Sí, voy en taxi o me llevo a mi hijo, sí. O aquí está el sitio 29, es la ventaja, cerquita, entonces hablo un taxi y me voy. O me llevo a él, o me regresan de allá en la natación. Pero yo sí, no por nadar, por ejercicio físico, claro, que es muy importante, muy importante. Sí, por supuesto. Y la convivencia con los jubilados de la UDG, también eso ayuda mucho a cambiar. Nos estuvieron encerrados pues todo un año. Ahora empezamos a reunirnos otra vez el grupo de jubilados. No, ¿y al grupo de jubilados no le afectó fuertemente el tema del COVID? Al grupo sí, cómo no. Muchos ya murieron. El primer día que nos reunimos dijimos, bueno, vamos guardando un minuto de silencio por los compañeros que se fueron. Arquitectos, médicos, todos. Pues estamos en la edad.
Así es. Pero bueno, todos se vacunaron y eso ha ayudado a mejorar la situación, a que nos podamos reunir. Tan es así que los no vacunados no se animan a ir a reunión. Mejor digo, los vacunados vamos poquitos, pero con mucha precaución, pues, con cubrebocas, mientras no tomamos los alimentos, las sillas separadas, aquí vamos mucho al Camino Real, porque nos trata muy bien. Muy bien. Oiga, ¿y cómo se vacunó? ¿En la universidad o por fuera? No, por la universidad era un problema. Y vaya que había que ir a hacer cola. Nos fuimos a Valor Civil, mijo, aquí al Parque Alcalde. Nos pusieron la primera. Creo que la segunda también. Su vida no fueron solamente obligaciones. La nativa de Sinaloa, cuya vida en Guadalajara ya la hace una tapatía de pleno hecho, también convivió con espacios e instituciones diferentes a la salud y tiene anécdotas muy propias de la historia sentimental de la ciudad. El señor Guillermo Alatorre fue encargado del club de Villa Primavera. De la UDG. Antes de ser de la UDG. Bien. Él se vino, se lo trajeron los franceses al club de aquí al francés, y él se encargó todo el tiempo. Bueno, ese señor Alatorre Guillermo era muy amigo de mi esposo, porque ellos eran de Chapala. Y entonces, siempre para todas las reuniones de jubilados de todo el círculo francés, para aniversario, nosotros personal al círculo francés, mis hijos, allí les hacía yo las fiestas en el círculo francés. ¿El círculo francés estaba ahí por López Cotilla? López Cotilla, donde ya casi estuvo hasta hace poco. Cerca del templo cerca el expiatorio. Del templo, el expiatorio. Entonces sigue siendo. Y cuando yo me casé, hay un templo religioso enfrente, allí me casé y fuimos al banquete. ¿Un templo chiquito? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, López San Cotilla. Gonzalo, San Ignacio. Sí, una hermana mía se casó algo también. Así. Sí. Fuimos al círculo francés. Y ahí estando en una reunión, los jubilados, que todos los hacíamos allí, el sindicato nos echó fuera porque fue cuando se acabó el círculo francés. Me tocó el principio y el fin. O sea, el día que usted estaba en una reunión ahí, ese día lo sacaron. Estábamos en una reunión y nos dijeron, ¿saben qué? Se van. ¿Y qué año habrá sido? Ya lo tomamos. ¿Cuánto habrá sido? Hace como 12 o 13 años. Porque Sí. era donde estaba la Alianza Francesa, ¿verdad? Sí. Al otro lado está la Alianza. Todavía está la Alianza, ¿no? Sí, allí sigue. Sí. Y esos terrenos como que los vendieron porque construyeron un rascacielos, ¿no? Bueno, una torre. Y no han hecho... van a hacer una torre. Ya la hicieron. Ya la hicieron. Sí, ya. Ya no abre. La herencia ya no abre. Se acabó la historia del círculo francés. Porque ese señor, también mi esposo, tenía parientes estaba estudiando inglés en la universidad. Él porque se iba a ir a Europa antes de novios, porque tiene los parientes en Italia, en Ginebra, Suiza. Sí, el apellido suena... En Chiappera. El apellido de su esposo suena italiano. así como italiano, ¿no? Sí. Su papá vino a Chapala, porque ahí hay una cosa importante. El señor fundador del Hotel Arzapalo, el administrador fue un Pedro Seimandi, primo hermano del papá de mi esposo, y él se lo trajo a vivir a Chapala también, a trabajar, y después se casó. Esas sí son migraciones de la época del porfiriato, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Así es. Que había calandrias, tenían todo para viajar por... No, además la estación del tren llegaba a Chapala en ese entonces, ¿no? Ahí está todavía viva, el edificio, que es un edificio muy emblemático de Chapala, la estación de ferrocarril. Pero no puede evitar dar un vistazo a la profesión que le dio sentido a su vida. En general, ve una decadencia en la ética de las profesiones y las costumbres de la ciudad que se hace global. Cuando yo estaba en enfermería, le decía a mis alumnas, niñas, la comparación de cómo atender a los enfermos y todo. Cuando ya se crearon las especialidades, porque no nomás en medicina, también en enfermería. Entonces, la enfermera ya se hizo pediatra, se hizo ginecóloga, se hizo quirúrgica, se hizo todo.
Pero dije, esta separación y especialidades de enfermería no son más que para separarse de la atención al enfermo. Ustedes ya no conviven con los enfermos, ya no conviven con los familiares, porque nomás es un ratito con algo y ya. Entonces, también es otra cosa, cuando ya empezó mucho la computación y todo eso, ya se complicó la vida con el avance, pues, para bien de la medicina. Yo dije, yo ya me voy, yo ya dejo todo. O sea, hubo un avance, pero se deshumanizó, digamos. Se deshumanizó. Eso, el fondo es la deshumanización. Hasta la fecha. Fíjese, los alumnos me cuentan ahora, las maestras, ya no controlan al alumno en trato directo, ni en medicina. Todo es por computadora. Te dejo la tarea, ahí está la computadora. Ya no quieren leer libros. Yo tuve que donar a la universidad la mitad de mi biblioteca. Tengo la constancia de que los doné. ¿Por qué? Ya no nos caben aquí los libros y ya los alumnos ya no quieren leer, todo quieren mover a través de computación. Y no, a mí es deshumanizadas todas las profesiones. Ahora, cuando usted empezó, ciertamente el país apenas empezaba una revolución en términos de servicios de salud. La población en los 40 todavía no había vacunación universal, por ejemplo. Nada. O sea, en esas cosas hay un avance enorme, ¿no? Sí. Para el médico e historiador Salvador Chávez Ramírez, es necesario que la profesión de la enfermería alcance un reconocimiento en función a sus enormes méritos en la lucha por la salud de Jalisco. Increíblemente valiosa. Yo incluso me atrevería a decir que si no hubiese sido por la capacidad de esta serie de personal, particularmente de estas mujeres que fueron de alguna manera las pioneras en la atención rural, si no hubiese sido por ellas, indudablemente que los índices de mortalidad hubieran sido mucho mayores que a los que ahora conocemos. Yo creo que para muchos de nosotros es indudable la dificultad que mucha gente tenía para acceder a un médico, no solamente por la escasez de estos médicos, sino por en dónde estaban ubicados, y que era ese personal, ya sea, digamos, formalmente estructurado en una escuela, pero muchas de ellas incluso empíricas, formadas por algunos médicos o por algún personal de enfermería que realmente resolvían este tipo de problemas, digamos, primarios, o la atención primaria en el sentido del contacto, y que de alguna manera me parece que no fueron verdaderamente reconocidos en su momento esos grandes esfuerzos de esa gran cantidad de mujeres que de alguna manera y vocacionalmente se dedicaban a este tipo de atención médica. ¿Cuál es el panorama de la profesión en 2022? Sin duda, hay muchos avances. A mí me parece que en este momento la profesión de enfermería ya es una profesión social y legalmente reconocida, y que no solamente eso, sino que habrá que reconocerle a la profesión y al gremio de enfermería la construcción de su propio conocimiento. Yo recuerdo que por lo menos en los años 90, cuando yo tuve el privilegio de trabajar en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guadalajara, cómo había un importante ya grupo de enfermeras, particularmente en la Universidad de Guadalajara y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que empezaron a hablar no solamente de la organización del propio gremio de enfermeras, sino de la construcción de su propio conocimiento de enfermería. De tal manera que hoy es totalmente reconocido y válido de hablar del conocimiento y la práctica de la enfermería, ya no de la medicina entendida como la profesión médica, digamos, sino entendido el conocimiento de la enfermería como la práctica y la reconocimiento de la profesión de enfermería. Y bueno, el mejor reconocimiento de esto es que indudablemente nuestra Ley General de Salud y obviamente la Ley de Seguridad, la Ley del Seguro Social, reconocen y de alguna manera reglamentan de manera específica el quehacer de la profesión de enfermería, por un lado. Y por otro lado, la claridad en el sentido de las diferentes, digamos, niveles de reconocimiento profesional.
Antes se hablaba solamente de enfermeras generales o de auxiliares de enfermería, y ahora no. Ahora ya podemos hablar de personal de enfermería como técnico superior universitario, como técnico medio, como licenciado, y afortunadamente creo, sobre todo en estos últimos, yo diría 20 años, en este siglo XXI, ya empezamos a hablar de maestras en enfermería y de doctores o doctoras en enfermería. Y eso de alguna manera no significa otra cosa más que la profesión y el conocimiento de enfermería está en pleno desarrollo y obviamente identificándose cada vez más con una personalidad propia y no necesariamente ligada al conocimiento y a la práctica médica que normalmente pues reconocemos en el personal médico. Pero no hay suficientes profesionales de la enfermería en Jalisco y sobre todo están mal distribuidos. Y de acuerdo a las cifras que debe tener un país en desarrollo, ¿cómo nos encontramos en términos de cantidad, de disposición de oferta de profesionales de la enfermería contra el tamaño de la población y sus necesidades y la dispersión? México sigue siendo un país de más de 200,000 localidades, Jalisco tiene más de 10,000, es un desafío importante en ese sentido, ¿no? Sí, claro, indudablemente, y bueno, la respuesta es insuficiente. No obstante la cantidad de escuelas y no obstante la cantidad de personal médico, seguimos hablando de que para nuestro país es insuficiente la cantidad profesional de enfermerías que existen, y no solamente en el sector público, también en el sector privado. Y así como en un momento dado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, habla de que debe de haber probablemente hasta 6 enfermeras por cada 1,000 habitantes, en México apenas estamos probablemente entre las 4 enfermeras o probablemente menos, 3.5 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Y esto habla de alguna manera pues de la insuficiencia. Pero yo creo que el problema no solamente es la insuficiencia, Agustín. Yo creo que el problema es la terrible, de alguna manera, falla en la distribución del personal de enfermería. Es verdaderamente difícil en un momento pensar en una suficiencia del personal de enfermería cuando vemos en muchas clínicas y en muchos, sobre todo, unidades de primer nivel en las poblaciones pequeñas, en donde solamente existe una y cuando mucho 2 enfermeras para atender 24 horas a una población. Y que obviamente no solamente eso, sino que estas 2 enfermeras o el personal, el número que haya, la mayoría están en un turno matutino y vemos las tardes y las noches prácticamente abandonadas las unidades de salud por personal de enfermería y claro, por personal médico también, pero particularmente ese personal de enfermería que casi siempre es el personal de ese primer contacto del paciente con el servicio que requiere para su resolución del problema. Muchos no quieren ir a zonas remotas, pero en realidad esa carencia se palia con enfermeras de las propias comunidades. Por eso no es un problema tan grave como la falta de médicos. Yo creo que la profesión de enfermería en comparación con la profesión médica, pues es, digamos, menor el problema. Y es menor el problema porque mucho de este personal de enfermería, digamos, es propio de la localidad donde trabaja y que frecuentemente su hogar, su vivienda está en estos lugares, cerca a veces de las unidades de salud, sobre todo en el área rural, y que de alguna manera eso facilita en algunos lugares la posibilidad de tener este servicio de enfermería, por lo menos, aunque no haya servicios médicos, pero sí por lo menos este servicio de enfermería. Y yo creo que si si nuestros planeadores y nuestras autoridades y quienes delimitan las políticas públicas en salud pudieran en un momento dado aprovechar esta posibilidad y darle al personal de enfermería la posibilidad de una mayor capacidad académica, de una mayor capacidad de alguna manera de recursos para el trabajo de enfermería, muchas de este personal de enfermería que resuelven problemas y que muchos de ellos están debidamente contemplados, como por ejemplo la prescripción médica que el personal de enfermería y la Ley General de Salud lo tienen contemplado desde inicios de este siglo XXI, pudieran en un momento dado resolver ese problema de la pobre distribución o de la mala distribución del personal médico.
Y yo creo que en ese sentido el personal de enfermería podría tener muchísimas más posibilidades y capacidades de resolución de problemas de salud, y sobre todo pensando en ese sentido vocacional que a mí me parece que aún el personal de enfermería aún conserva con mucho más espíritu de servicio y más espíritu vocacional de la prestación de su servicio que el mismo sector médico. Lo indudable es que ni la sociedad ni el sistema de salud han dado el reconocimiento a la actividad. Arrastra quizás viejos prejuicios sobre una naturaleza auxiliar, y eso deriva en menores sueldos y prestaciones, lo que termina como una discriminación que afecta a sus practicantes, que no casualmente son en su mayoría mujeres. Yo diría que nuestra sociedad, nuestro gobierno y nuestras instituciones tienen una gran deuda de reconocimiento a la profesión de enfermería. A mí me parece que en este momento aún existe un serio problema de discriminación laboral y profesional a la enfermería. Por ejemplo, y cito solamente generalidades, es difícil que el profesiograma, como le llaman algunas personas al reconocimiento de las profesiones en los diferentes niveles, ya sea estatales o federales, los niveles académicos de enfermería aún no tengan un reconocimiento pleno. Hasta hace unos poquitos años, y digo poquitos años, no tengo el dato exacto, pero no más de 10 años, la profesión de enfermería todavía no era reconocida, por lo menos en el profesiograma de la Dirección General de Profesiones del Estado de Jalisco, a la enfermera general o a la licenciada en enfermería. No eran reconocidas. Y eso me parece que es un gran botón de muestra de lo que le debemos de reconocimiento a la profesión de enfermería. Si vemos las estructuras de las nóminas en las instituciones de salud y también en el sector privado, aún no tiene el mismo nivel de la licenciada o el licenciado en enfermería que un médico general. Aún las especialidades del personal de enfermería no son debidamente reconocidas como las especialidades médicas. No obstante, existen especialistas, enfermeros e enfermeras especialistas en cirugía, en materno-infantil, en una serie de pediatría, en una serie de alguna forma de especialidades médicas que probablemente deban de ser y deban de tener el mismo nivel de reconocimiento. Incluso yo me atrevo a decir que las instituciones, sobre todo las del sector público, no han logrado instrumentar dentro de su estructura de nómina esta obligación que tienen en función de la cantidad y la calidad y la responsabilidad laboral que ahora el personal de enfermería cada vez se le identifica con mayor precisión. Son capaces en este momento muchas instituciones de señalar responsabilidades profesionales a este personal de enfermería, pero no de alguna manera de identificar esas responsabilidades profesionales respecto a sus ingresos y a su reconocimiento de autoridad dentro de las organizaciones prestadoras de servicios de salud. Y digamos, por la reflexión que usted hacía previamente de que la enfermería puede ser la respuesta para los retos de la expansión de los servicios médicos, pues si no se da un reconocimiento pleno, no hay un aliciente para que muchos de los que quieren entrar a alguna profesión médica digan, me conviene, quiero, me parece adecuado hacerme enfermero o enfermera, por ejemplo. Coincido con tu punto de vista. Yo creo que si realmente hubiese ese reconocimiento, si realmente hubiese programa y estructura de servicios específicos para el personal de enfermería, para el profesional de la enfermería, mucha más gente, cada día muchos más, no solamente mujeres, sino varones estarían interesados en la formación profesional en la enfermería. La sociedad humana se abre paso ante nuevos desafíos. Las profesiones médicas, especialmente la enfermería, afrontan retos de conocimientos y prácticas innovadoras que permitan que no se pierda el camino andado contra las infecciones y muertes prematuras, pero tampoco descuidar los complejos vericuetos de las enfermedades crónicas y sus dolores, entre una humanidad que se hace vieja y merece terminar su tránsito terrenal en paz. Territorio Reportaje.
porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.